8:18 en la República Argentina, estamos haciendo Levantate por FM Sapiens en el 102.7 del dial. ¿Cómo está la temperatura a esta hora, Danisa? Bueno, seguimos con temperaturas bajitas este viernes que anunciábamos, volvió el fresco, ¿no? Estamos en 2 grados, sensación térmica también de 2 grados y la máxima de hoy va a ser de 11. La buena noticia es que salió un poquito el sol. No Sí, sé si sí, sí. alcanzará para algo, pero entre día nublado y sol, siempre a favor del sol. Sí, 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 tal cual. Vamos repasando nuestra vía de comunicación. Sí, se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 284-521293, Instagram Radio Sapiens FM, www.fmsapiens.com, en YouTube Radio Sapiens FM y en Twitch FM Sapiens 1027. Bueno, en este análisis de economía en general que se hace en este programa, casi de manera consuetudinaria, vamos a repasar un poco la situación de Olavarría. Hace un par de meses hablábamos con quien vamos a entrevistar ahora, a ver si hubo algún cambio desde aquel momento hasta acá, o si se profundizó la crisis, ¿no? Cuando hablo de cambio favorable. Estoy hablando de Jorge Sobarzo, el presidente de la Unión Industrial, a quien ya tenemos en línea. Danisa, Gabriel, Mario, buen día, Jorge querido, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Mario, Danisa y Gabriel. Bueno, un gusto saludarlos y obviamente un saludo a toda la audiencia también. Bueno, vos además de ser presidente de la Unión Industrial y teniendo la responsabilidad de luchar por los intereses del empresariado en su conjunto, sos empresario, tenés negocio, tenés una fábrica, das mucho trabajo, eh, haces estufas que exportás, entre otras cosas. Bueno, ¿cómo está el negocio hoy, Jorge? ¿Mejoró un poco de aquel momento en el que hablamos la última vez? ¿Sigue igual o empeoró? Mirá, Mario, eh, yo creo que estamos todos los días cayendo un poquito más. Es más, creo que es muy prolongado, ¿no? Todo esto que va sucediendo y lamentablemente uno no lo ve bien, ¿no? Yo tengo una empresa que presta servicios y está por ahí más vinculada a la actividad de la minería, ¿no? Que son las grandes empresas que están en la barría, y la verdad es que esa demanda ha caído mucho. Yo creo que es producto de la obra pública, o sea, la no obra pública a nivel nacional. Tenemos en Olavarría, lo hemos conversado en otros momentos, pero tenemos 2 grandes cementeras de las 4 que operan en el país. En Olavarría se produce más del 60% del cemento que se consume en el país. Es bienvenida la obra pública municipal, provincial, pero Olavarría está preparada para abastecer a obra pública a nivel nación, porque puede abastecer a más de medio país. Claro. Entonces, si ese entramado o esa célula madre del entramado productivo que tiene Olavarría no se activa, obviamente hacia adentro quedamos desactivadas un montón de pymes. Es difícil pensar cómo activar eso si no es con obra pública nacional. Ujú. Y ahí es donde me detengo, ¿no? Y uno piensa de que Olavarría se enciende con la obra pública y se apaga sin obra pública, ¿no? Entonces, y después que, bueno, creo que la obra pública debiera ser hasta obligatoria para el Estado. Primero por una cuestión de que quienes contribuimos, quienes tributamos, podamos ver reflejados los recursos que ponemos en el Estado en obras que mejoren la convivencia en comunidad o que mejoren la sociedad. Y me refiero a no sé, edificios de la educación, hospitales, rutas. En la ruta 3, Mario, Sí, es un desastre. no solo es Mario, hay accidentes donde muere gente. Sí, sí, tal O cual. sea, ya, y no por gente imprudente, por vehículos en mal estado, es por la ruta. ¿Sí? Porque si miramos lo que ha escalado el porcentaje de accidentes en la ruta, es inviable. O sea, yo viajé hace una semana a Buenos Aires y vas a los volantazos, ¿viste? Es complejo. Y después, también creo que es lindo cuando vos tributás y ves que en sociedad creces, ¿no? Ujú. Que el dinero que colocás se refleja en obras. Ujú. Pero bueno, no es lo que está pasando,
Pero no solamente eso, ¿no? Sino que Olavarría la enciende, la obra pública, y la apaga cuando no hay obra pública. Ujú. Es complejo, y lo otro seguimos en la misma, ¿no? Porque también tengo una fabricación de estufas, donde vos cuando fabricás un producto competís contra productos que hoy ingresan de afuera. Claro. Uno obviamente tiene que ser muy competitivo, pero terminamos siendo no competitivos por una cuestión de política, ¿sí? Porque nosotros, para producir a nivel local, tenemos una estructura impositiva que nos duplica el valor del producto. O sea, si vos mirás, más del 50% de la facturación son impuestos. Tenemos 21 de IVA, 35 ganancias, tenemos unos puntos de ingreso brutos, tenés un 50% de cargas sociales sobre la mano de obra. Entonces, vos tenés un producto de 10 pesos y lo tenés que poner a la venta en 20 pesos, ¿sí? Solamente para cubrir el costo impositivo. Y el producto de afuera no tiene esa estructura de costos, ¿sí? No quiero defender al industrial, ¿sí? En esto que te estoy diciendo. Sí a la industria como motor de desarrollo, porque la industria genera mucho más que un negocio para el industrial. Y a veces no asociamos que cuando una actividad cae, ¿sí? No cae solamente esa actividad, cae toda una cadena de valor. Si a mí me pasa con mi producto, ¿no? Si yo dejo de fabricar estufa, yo tengo un plan B, que es importarla y ponerle mi marca y comercializar. Pero todo el sector productivo, toda la gente que está en la planta productiva, se va a la calle, Mario. Claro, se queda sin laburo. ¿Sí? Sí. No solamente eso, ¿sí? Cuando esa gente se va a la calle, deja de consumir en el resto de la ciudad. O sea, hay otro impacto. Y después hay una cadena de valor que se apaga también. Porque obviamente no voy a comprar materias primas, no voy a comprar chapa, no voy a comprar pintura, no voy a comprar gases, no compras nada, no voy a demandar energía eléctrica. ¿Me explico? Sí, Y sí. se empiezan a pagar otras pymes. Cuando una pyme se enciende, automáticamente fomenta la activación de otras pymes proveedoras para ese desarrollo. Claro. ¿Sí? Cuando una pyme se apaga, se apagan todas las pymes proveedoras también. Jorge. Entonces, hace una catarata esto. Y si no se controla lo que ingresa, pero yo digo por cuidar el trabajo, porque también en cualquier sociedad es difícil pensar una prosperidad, pensar en futuro, pensar en desarrollo, si no se crean puestos de trabajo. Y por el contrario, se rompen. Esto está rompiendo claramente la fuente de trabajo y no es una opinión. Están los datos. Jorge, te hago una pregunta. Recién planteábamos en la columna un dólar de 1.800. ¿Eso te sirve a vos Sí. más que el dólar a 1.500? Mirá, yo no sé si sirve, o sea, son herramientas que pueden llegar a servir, que pueden normalizar algún valor. Yo te digo cosas que nos han pasado, ¿no? Con proveedores. Hay proveedores que tienen una estructura de costos en pesos, como la tenemos nosotros, ¿sí? Hacia afuera te es más difícil competir cuando vos tenés un dólar estancado, porque obviamente tenés inflación en pesos, ¿sí? En el transcurso de un año tuviste un 30% de inflación en pesos y tu producto se encareció en pesos un 30%. Si tenés el dólar congelado, la inflación se trasladó a una inflación en dólares. Puertas afuera del país, sos menos competitivo, ¿sí? Porque tu producto se encareció. Y sos menos competitivo en el mercado interno porque el producto que viene de afuera sigue valiendo lo mismo en dólares. Y vos tuviste una inflación en dólares, ¿sí? Que suba el valor del dólar termina reflejando, ¿sí? Por ahí te termina siendo más competitivo con lo de afuera. Pero yo vuelvo a esto, ¿no? Creo que no es la solución. Creo que la solución es, si querés que compita con el de afuera, dejame en igualdad de condiciones a los impuestos que paga el de afuera. Claro. No estoy en contra de pagar impuestos, ¿sí? Porque yo quiero un Estado consolidado y que pueda resolver situaciones. No quiero un Estado pobre. No estoy en contra de pagar impuestos. Pero si me dejás esta carga, ¿sí? Impositiva, protegenos. Pero no protege a los industriales. Protege la generación de trabajo
y toda esa cadena de valor que se activa hacia atrás cuando se desarrolla la industria nacional. Ujú. Es como el financiamiento. ¿Es necesario? Sí, es necesario, pero es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta que vos usás cuando tenés trabajo. Si no tenés trabajo, es un suicidio. ¿Me explico? No, nada tiene sentido si no tenés trabajo. Ni el dólar, ni el financiamiento, ni la mano de obra calificada. Hoy dejó de ser un problema, por ejemplo, la falta de mano de obra calificada. Ujú. Ya nadie se queja de eso. Hoy Jorge, tenés gente buena dando vueltas en la calle intentando conseguir un puesto de trabajo. Jorge, en este contexto que planteas, ¿no? De paralización de la obra pública y digamos que esto va a seguir así durante unos cuantos meses más, digamos, ya está el hecho entre nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer las pymes entonces para, en la actualidad, sobrevivir y de esta manera sobrevivir, no sé, hasta fin de año o de fin de año en más? Pero digo, ¿cuál es el consejo que darías o qué tendrían que hacer las pymes hoy? Mirá, yo creo que es un contexto para intentar mínimamente mantenerse de pie. ¿Sí? La pyme, estamos en un país que tiene ciclos, lamentablemente, digo lamentablemente porque esto creo que es una crisis creada, no es una crisis que nos cayó del cielo. Uh-huh. Creo que mínimamente es estar de pie, mantenerse vivos, porque en algún momento vendrá otro modelo que nos va a llevar hacia arriba a todos como sociedad, a las pymes, a los trabajadores, a todos los que integramos esta cadena de valor. Pero lo que pasa es que no solamente depende de la voluntad que uno tenga, Sí, porque obvio. para mantenerse en pie hay que tener recursos. Para no despedir hay que tener recursos, y es justamente cuando a vos se te caen las ventas, cuando se rompe el negocio, es lo que no tenés. Uh-huh. Entonces, más allá de ser una decisión, ¿sí? Uno tiene que ver qué herramientas tiene. Ujú. Y bueno, como hablamos siempre también, ¿no? Existe el financiamiento, existe el capital de trabajo, Uh-huh. pero eso viene a financiar algo que se está produciendo. Claro. O sea, cuando vos tomás un capital de trabajo y te comprometés a cuotas hacia adelante o a pagos hacia adelante, pero seguís sin trabajo, no es una buena decisión la que se toma. Uh-huh. Ujú. Sí. ¿Han hecho algún Son todas relevamiento? herramientas que tienen sentido cuando Sí. esto crece. Claro. Sí, sí. Jorge, te decía, ¿han hecho algún relevamiento Sí. en estos últimos meses respecto de pymes o empresas que hayan cerrado en Olavarría o que se hayan sumado a las que ya habían cerrado? Mirá, Mario, yo la semana pasada tuve que despedir gente. Y es por esto, ¿no? Porque uno se pone a proyectar. En tu Y yo propia decía, empresa. no llego, En tu no propia llego, empresa, claro. no llego. O sea, no. Y ¿sabés qué es lo más doloroso? Que saqué gente buena, gente cumplidora, saqué gente que son buena gente y que necesitan el trabajo. Pero no saqué por ineficientes, porque incumplen, saqué buena gente. Eso es lo que duele. Pero lo tenés que sacar porque no podés hacer frente al costo que demanda. Ujú. Pero bueno, no, yo te transmito un poco lo que me pasa a mí, ¿no? También como industrial, un poco intento. Ayer nos invitaron también, yo te he anticipado, nos invitaron desde el Senado Sí. de la provincia, que se hizo una mesa de trabajo en Azul, y bueno, uno intenta visibilizar qué es lo que le pasa a Olavarría, ¿no? Ujú. Y qué necesita Olavarría para activar, ¿no? Para levantarse. Ujú. Pero bueno, ya eso es bastante difícil la actividad nuestra, porque yo te puedo asegurar que esto es totalmente ad honorem. Cuando le dedicamos tiempo a esto, se lo sacamos a la familia, se lo sacamos al trabajo particular, pero bueno, es un intento de ver desde qué lugar se puede colaborar para que esto mejore, ¿no? Ujú. Y es, En esa a veces reunión nos quedamos con que las ganas. estuviste ayer, Jorge, ¿cómo es la situación? Porque daría la sensación que en Olavarría, más allá de una situación generalizada compleja, por todo esto que vos describís y porque dependemos mucho del cemento y de la obra, daría la sensación como que en Olavarría la situación está un poco peor que en otros lugares inclusive. ¿Eso se Es trasluce, que, por ejemplo, en esta reunión que tuvieron ayer? mirá,
son reuniones que uno obviamente como representante de una institución tiene que aprovechar, ¿no? Porque por ahí tenés la posibilidad de encontrarte con personas que toman decisiones políticas en otros niveles, y está bueno tener esta posibilidad de plantear en primera persona estos temas, ¿no? Ujú. Pero bueno, lo nuestro llega hasta esa mesa en visibilizar, en transmitir, en por ahí hacer entender la realidad que nos atraviesa a nosotros, y después la solución queda como en manos políticas, ¿no? Nosotros aprovechamos el momento porque la verdad es que eh, quienes gestionan desde un lugar más amplio a veces no saben ni qué problema tiene la barría. Pero es cierto, es lo que vos decís, ahora Barría la atraviesa una crisis un poco más profunda, justamente por la matriz productiva que tiene. Olavarría es una fábrica de materias primas para la obra pública, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando desapareció por tanto tiempo la obra pública, es claro que toda esta actividad va a caer, ¿no? Ujú. Ahora, ¿se puede hacer Yo algo creo, desde acá? Te lo pregunto, digo, si este es un modelo de país que vino para quedarse, yo planteo escenarios, ¿no? Una posibilidad podría ser la continuidad de este presidente el próximo año con esta idea respecto de la obra pública. ¿Qué hacemos con la barriga? mira, bueno, estamos con el problema encima, ¿no? Es difícil proyectar y reaccionar cuando tenés el problema encima, porque también el estar en esta situación te empieza a comer los recursos y te deja poca capacidad de reacción para invertir en otra actividad. Ujú. Por ahí a mí en lo particular lo que siempre que uno ha intentado diversificar, lo ha hecho en un momento en que estás consolidado con una actividad y dispones de recursos y decís, bueno, vamos a desarrollar esto por si esto otro en algún momento cae, Ujú. estás consolidado en otra cosa. Es como que los tiempos ahora son muy cortos. Ujú. Pero creo que la política también tiene una mirada como muy corta, ¿sí? En cuanto a ver que la obra pública es un gasto. La obra pública es una inversión, y yo creo que no analizan ni siquiera que en el corto plazo más del 50% del recurso que ponen en obra pública retorna al Estado. ¿Sí? Y intento explicarlo como lo pienso. Ujú. Eh, ellos lo ven como repartir la torta y ver qué porción toca cada uno, y yo creo que es multiplicar la Ujú. torta, es Ujú. hacerla más grande. ¿Sí? Eh, Todo el recurso que se disponga para obra pública, ¿sí? Va a existir un privado que obviamente va a facturar, ¿sí? Automáticamente tenés un 21 de IVA, va a pagar ganancias, va a pagar ingresos brutos, va a pagar tasa de seguridad y higiene en el municipio que corresponda, va a pagar débito crédito cuando cobre, va a tomar gente, va a pagar un 931 y va a activar una cadena de valor en la que todos van a tributar. O sea, rápidamente, ¿sí? A modo tributario, el Estado vuelve a recuperar, el Estado en los distintos estados, ¿no? Municipal, provincial y nacional. Ujú. Eh, Va a recuperar más del 50% del recurso que está volcando a obras, pero va a generar trabajo a la vez, ¿sí? Y cuando se generan puestos de trabajo, se aliviana la carga del Estado, porque hoy el Estado es demandado por toda la gente que está sin trabajo, Ujú. ¿no? La Entonces, explicación, esa es la Jorge, vuelta que uno no entiende a está veces desde bien. lo privado, ¿no? Yo no. Entiendo, discúlpame, entiendo a dónde vas, lo explicás muy bien. Yo hago hincapié en esto, ¿no? Si esta idea vino para quedar, si vamos a tener escasa o poca obra pública, creo que habrá que empezar a repensar la ciudad en su conjunto. Porque si hoy la economía de nuestra ciudad en un 80-90% está dependiendo de la obra pública, y estamos sonados. Mario, a esto que vos me estás diciendo, lo vieron dirigentes políticos de nuestra ciudad mucho antes que nosotros. Por eso se creó este impuesto a la piedra, ¿no? Ujú. Que era un recurso No que se iba a renovable. usar pensado en que cuando la minería se agote, porque es un Mm. recurso natural que se agota, y todo este aparato, o sea, no se pensaba en la no obra pública, ¿no? Sino cuando se nos agote la minería, Ujú. ir desarrollando otras actividades que permitan que la economía de Olavarría siga viva. Ujú. ¿Sí? Bueno, no se llegó al agotamiento de la minería, se cortó por otra causa, y esto quedó trunco. Pero quedó trunco también en el camino, porque este recurso que venía
a alimentar, digamos, o a hacer inversiones para tener otra matriz económica, ¿sí? Se usó para gasto corriente. Ujú. Se sigue usando para gasto corriente. O sea, es de muchos años atrás, no es actualmente solamente, sino que tenemos un Estado tan grande que ha absorbido hasta ese recurso. Ujú. Entonces, es difícil proyectar cómo vamos a desarrollar otra economía si el recurso que estaba dispuesto para esto ya no está dispuesto Claro, para bueno, esto. yo creo, y ya para concluir, Jorge, que el gran desafío que tienen por delante los empresarios y la dirigencia política en su conjunto es precisamente hacia dónde llevamos Olavarría en un contexto donde está pasando esto y probablemente si este modelo de gobierno continúa por otro periodo, no creo que el panorama en ese sentido pueda llegar a cambiar mucho, ¿no? Y en ese contexto, ¿qué hacemos? Jorge, siempre es un placer charlar con vos, querido. Gracias, Mario. Igualmente para mí. Te mando un abrazo grande, nos estamos viendo. Otro para ustedes, que estén muy bien. Bueno, ahí estaba Jorge Sobarzo, presidente de la Unión Industrial, charlando un ratito con nosotros a propósito de una actualidad que la conocemos, pero que siempre es oportuno repasarla. 8:39 en la República Argentina, ya seguimos, dale.